La pasión de nuestro Señor Jesucristo según los evangelios sinópticos, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. Y en este momento lo que vamos a profundizar un poco es con respecto al evangelio de Marcos. Yo no sé si usted se recuerda, pero les hago recuerdo, queridos hermanos, el día domingo de Ramos, nosotros hemos leído la pasión de Cristo según el evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 1 al capítulo 15, versículo 47. Y vemos, queridos hermanos, que el evangelista Marcos, este autor sagrado, valora a profundidad que nosotros podamos poner todos nuestros sentidos para vivir qué es lo que pasa en este momento. Es decir, que pongamos cuidado a cada momento, a cada situación, porque todo tiene un propósito. Y en el ámbito teológico, si usted no sabe o si sabe, les hago recuerdo, el evangelio de Marcos es el más primitivo de todos, es el más antiguo de todos. Incluso tanto el evangelio de Lucas como el de Mateo beben de aquí, del evangelio de Marcos. Es la fuente para muchas cosas. Ahora vemos que cada evangelio, querido hermano, sobre la pasión tiene su particularidad. Y no es aquí que uno va a ir encima de otro o que uno es más importante que otro, sino que cada autor sagrado ha ido relatando este momento de la pasión bajo su perspectiva. Y es por eso que el evangelista Marcos quiere que usted también ponga todos los sentidos, porque Dios va a ir tocando el corazón a medida de que usted vaya profundizando en ese momento de la pasión. Dios nos invita a que cada uno vayamos profundizando y quedándonos con ciertas partes que obviamente lo que tiene que hacer es tocar lo más profundo de nuestro ser. Y no solamente quedarnos con ese momento doloroso físico, que muchos de nosotros, por cierto, cada vez que vemos la pasión nos conmueve y nos hace verdaderamente llorar, nos quebranta ver tanto dolor físico que pasa Cristo. Los evangelistas van a ir incluso más allá de eso, porque cada actitud, cada forma de expresión, tanto de los discípulos, del pueblo, de las autoridades, quieren que nosotros abramos los ojos y el corazón y digamos, yo estoy ahorita bajo esta actitud. Puedo estar cayendo en esta actitud de este discípulo, puedo estar cayendo en esta actitud de esta autoridad política de esa época. Porque nadie está libre, querido hermano, de caer en la tentación y perdernos ante el mensaje de Dios e ir buscando más bien nuestro propio beneficio. Es por eso, querido hermano, que tenemos que sentirnos protagonistas de este relato. No podemos ser espectadores cada vez que escuchamos la pasión de Cristo. No podemos mirarlo nosotros ahí en un plano muy lejano, sino más bien tenemos que hacernos cercanos. Justamente en este momento trae el recuerdo a un gran hermano de la orden de predicadores, Fray Angélico, un hombre que predicó a través de la pintura. Y él en el convento de San Marcos en Italia, que ahora es un museo, hizo el Via Crucis, ¿no?, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero con la particularidad de que en cada momento de esta pasión estaba Santo Domingo, meditando cada uno de estos momentos, invitándonos a cada uno de nosotros eso, que estemos ahí presentes verdaderamente. Y lo ponía Santo Domingo ahí en ese momento de la cruz, en esos momentos, en cada etapa que usted sabe que va pasando el Señor. Y eso es lo que los evangelistas quieren, que nosotros cuando estemos escuchando este relato nos hagamos presentes. Hay una palabra que se habla y se dice dentro de la liturgia en muchas ocasiones, memorial. Nosotros lo que vivimos aquí, querido hermano, no es algo histórico. Se habla de memorial. ¿Y qué quiere decir el memorial? Que
que usted actualiza ese momento. Nosotros no venimos aquí a recordar por tradición algo que pasó 2000 años, sino que lo actualizamos y lo hacemos presente y lo encarnamos en nuestra propia vida. Y es ahí donde el evangelista Marcos lo que está buscando es eso, que nosotros nos compenetremos en este evangelio donde tiene mucha teología, mucho para pensar y también tiene mucha parte espiritual, es decir, para fortalecernos aquí de manera interior. Vemos que los sumos sacerdotes en este evangelio de Marcos primero estaban buscando la manera de matar a Jesús y agarrar a Jesús fuera de la fiesta de la Pascua, porque obviamente querían desmerecer, querían desvalorizar lo que este hombre estaba haciendo. Y usted sabe, querido hermano, sacarlo de esta actividad de la Pascua y que este hombre muera de una manera indigna fuera de esta fiesta, es decir, este no vale nada. Y queremos una vez acabar con este asunto porque viene algo que verdaderamente importa, que es el momento de la Pascua. Y usted sabe que ya la Pascua en el pueblo judío tiene un propósito. Es reconocer eso que Dios ha hecho en el pueblo, esa libertad, ese paso de la esclavitud a la vida que experimentó el pueblo ahí en Egipto y que vino Moisés y lo sacó de la esclavitud para darles la tierra prometida. Es un momento muy importante. Incluso es el único momento donde el sumo sacerdote entra al Santo Santuorum, a la mayor expresión de la presencia de Dios en la tierra. Pero aquí el Señor tiene otros caminos. Y es aquí que vemos que quieren descartar este carácter de profeta en Jesús. Es decir, quieren quitarle toda su identidad. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado eso a nosotros, querido hermano? Que por vivir la fe, que por querer vivir las cosas correctas, han querido desvalorizarnos, han querido humillarnos, nos han calumniado y nos han hecho menos o nos quieren hacer creer que somos ingenuos, que creer en un Dios está sobrevalorado. Lo mismo experimentó Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, querido hermano, vemos esta intencionalidad. Fíjense, cada detalle es profundo. Esta manera de accionar de este pueblo es un pueblo que ha perdido su identidad en Dios, que practica de manera externa muchas cosas, pero que a la hora de la verdad aquí adentro ha perdido el norte de su vida. El evangelista Marcos entonces va a estructurar la pasión también bajo un momento introductorio. Ahí el capítulo 14 del versículo 1 al 11 nos va a dar unos relatos muy profundos para mostrar la realidad también del pueblo. Ahí en el versículo 12 al 26 del capítulo 14 va a exponer el sentido de la entrega de Jesús, el propósito de la entrega de Jesús. Y del capítulo 14 al versículo 17 hasta el capítulo 15, versículo 47, va a describir la entrega del Señor de manera narrativa. Es importante que nosotros podamos ver, querido hermano, qué actitudes va a adquirir el pueblo. Justamente el día de ayer la palabra de Dios nos mostraba un pasaje muy hermoso donde la hermana de Lázaro tiene un perfume de nardo muy costoso y le unge los pies a Jesús. Y aquí hay dos actitudes, ¿no? Una actitud de entrega, de dar todo lo mejor a Jesús y reconocer quién es a cabalidad. Y vemos a un Judas que también va al otro polo, ¿no? Que le produce molestia, que le produce incomodidad esta actitud. Y vemos que el pueblo va caminando bajo estas dos acciones en este momento de la pasión. Personas que van a reconocer quién era Jesús en verdad y personas que van a comenzar a rechazar a ese Jesús que en su momento decían y afirmaban que lo conocían.
que sabían quién era, porque Judas estaba bajo ese aspecto. Si Judas era uno de los discípulos, por supuesto, tenía que llegar a la afirmación de reconocer que este es el Hijo de Dios. Pero sus acciones fueron otras, porque él en la mente y en el corazón tenía otras intenciones. En cambio vemos a esta mujer que unge al Señor y seca los pies con sus cabellos, como signo de que tú eres verdaderamente el que me ha ayudado a encontrar un sentido profundo a mi vida. Es aquí donde también el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros en este tiempo de Semana Santa, ¿qué actitud podemos tener? Y ser sinceros, queridos hermanos, porque es para eso esta Semana Santa, para reflexionar cómo yo estoy viviendo este tiempo tan profundo dentro de la iglesia. Estoy dejándome enamorar por el Señor y comprender todo este misterio de reconciliación, de misericordia, de salvación, o me estoy dejando envenenar el corazón por ciertas actitudes y no estoy disfrutando de esta situación. Es decir, nos puede entrar una actitud de protesta, una actitud de cerrar nuestro corazón y vivir la Semana Santa como muchas veces quizás la hemos vivido, porque toca, ¿no? Porque sabemos que toca hacerlo y bueno, no nos ha alcanzado la platita para viajar, entonces nos quedamos, ni modo, vamos a ir a una misa y tocará vivir lo que toca, pues, ¿no? Pero sin entrar en esa profundidad. Vemos que este primer relato, ahí en el capítulo 14, versículos 12 al 26, nos da también una perspectiva teológica. ¿Qué quiere decir esto, querido hermano? Quiere que nosotros aprendamos a entrar en intimidad con Dios. Esta preparación de la última cena, como hemos escuchado el día domingo, que las actitudes y el comportamiento que tiene Jesús para preparar esta cena. La denuncia del traidor y por sobre todo entender que Jesús voluntariamente se entrega. Es este famoso pasaje que hemos escuchado alguna vez, ¿no? A mí nadie me quita la vida, sino es que yo la doy. Estos tres aspectos a nivel teológico tenemos que ir profundizando en el Evangelio de Marcos. El evangelista Marcos quiere que entendamos qué es vivir la última cena. Y eso es lo que vamos a vivir el jueves. Son los últimos momentos del Señor. Y mire qué es lo que hace el Señor sus últimos momentos. Compartir, darse, a cabalidad, sin medida. Pero ¿qué haríamos nosotros, queridos hermanos, si sabemos que estos discípulos nos van a traicionar, nos van a hacer mal, nos van a abandonar? No, nosotros también estamos buscando la manera de devolverle muchas veces o apartarnos de ellos, ¿no? Estos no sirven, ¿para qué me voy a acercar a estos sinvergüenza, no? Pero mire lo que hace el Señor. Una cena. Para una vez más insistir qué es lo que verdaderamente importa. Y ahí el Señor no solamente comparte alimento, comparte la vida. Yo le digo, querido hermano, si usted supiera a cabalidad que hoy es su última noche, su última cena, ¿qué haría en verdad? Quizás algunos entraremos en desesperación, ¿no? Señor, por favor, regálame un día más, te lo pido, por favor, no quiero morir hoy día. Otros vamos a hacer un montón de otras cosas, ¿no? Que nunca pudimos hacer durante 30 años, 20 años y las queremos hacer el último día. Otros podemos entrar en una actitud de soberbia, de seguir renegando hasta lo último, enojándonos hasta lo último, hasta morir bravos, ¿no? Justamente una vez atendí a una señora que fui a darle la unción y lo último que me habló en ese momento fue que estaba molesta con su familia, a tal punto que después que falleció había hecho un video en su celular hablando para todo el mundo. Imagínense, en los últimos momentos de su vida se la pasó odiando y renegando. Aunque es de no creer, pasa. Pero mire lo que hace Jesús. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor? Vivir siempre nuestros días dándonos a los demás. También tiene un espacio para denunciar
con respecto a ciertas actitudes que no están bien y por eso denuncia a Judas como el traidor. Y enseñarnos, querido hermano, qué importante es tener la capacidad de dar la vida de manera voluntaria. Y es por eso que Él no nos va a ofrecer cualquier cosa sino su cuerpo. Invita a que tomemos, querido hermano, su cuerpo y su sangre como una actividad de norma para nuestra vida. Quiero que usted recapacite, querido hermano, y fíjese que en la iglesia no existe una prohibición para que usted no vaya a misa. En ningún lugar de los documentos de la iglesia dice usted tiene prohibido ir a misa durante la semana, solo domingo, y si va durante la semana tiene el infierno. No hay nada de esas cosas. Más bien, la iglesia les pide, les invita a que cada día valoremos este banquete eucarístico y que no solo recibamos y que no solo nos quedemos con eso que recibimos materialmente, ¿no? Ese pedacito de pan sin levadura, sino a Cristo vivo. Y nosotros no vemos eso. Todos los días vemos, por ejemplo, una actitud dentro de nuestra iglesia. Queremos que Dios fortalezca, que Dios salve, que Dios nos guíe, que Dios nos ilumine. Y los sagrarios de nuestros templos están ahí abandonados. Yo digo, por gracia de Dios, aquí en la mansión hay una necesidad de ustedes y nos exigen, Padre, queremos que siempre el Santísimo esté abierto, ¿no? Pero eso no es en todos lados. Si usted va y peregrina por muchas parroquias, querido hermano, ese Santísimo está abandonado. Hasta incluso usted no puede entrar a toda hora al templo. Y estamos olvidando, querido hermano, que el Señor se nos está dando a plenitud. Fíjese todo el contenido que está en este momento de la pasión. No solamente es ese momento doloroso de la muerte. Nos invita que entonces a que nosotros nos comprometamos como Él, en la salvación y en la liberación de nuestros hermanos, sin regateo y sin miedo a la muerte. Yo le digo, querido hermano, ¿usted está dispuesto? Y respóndase ahí de manera interna, ¿no? ¿Usted estaría dispuesto a dar la vida por los demás? En el lenguaje del ser humano, pues ante un ser querido, ante una persona que amamos, lo podríamos hacer. Pero ante un desconocido, y peor aún sabiendo que puede ser un desgraciado, un sinvergüenza, uno que ha hecho tantas atrocidades, no lo haríamos. Sin embargo, Cristo lo hace voluntariamente. Viendo la dureza del corazón del hombre, Él dice, yo doy mi vida en rescate de esta humanidad. Es ahí, querido hermano, por eso que el Señor nos invita a que nosotros sepamos encaminarnos hacia el Monte de los Olivos, ese momento doloroso, donde el Señor nos invita a entrar en intimidad, porque para que nosotros podamos salir victoriosos en esos momentos difíciles, Dios nos está pidiendo primero tener comunión con Él, para poder comprender, o si no, para abandonarnos en fe a ese momento que no tiene lógica ni explicación humana. Y eso es el relato de la pasión, querido hermano. Ante una lógica humana no tiene sentido. No es correcto que un Dios todopoderoso muera de esa manera. Si usted comienza a investigar un poquito, o usted sabe sobre dioses de distintos pueblos, entre ellos están los dioses nórdicos, que son ahí en lo que nosotros conocemos actualmente en Alemania, los dioses griegos. Ni un dios iba a llegar a esa actitud. Porque un dios es un dios y no necesita estar en esos asuntos. Sin embargo, el Dios que nos presenta el pueblo judío es un Dios que está cerca, que sabe qué es nuestro dolor, que sabe qué es faltarles sed, que sabe qué es la humillación, la calumnia y el maltrato físico y espiritual. Y es por eso, querido hermano, que también nos va a presentar este momento del juicio, que después de tener intimidad con el Señor,
entramos en este momento del juicio, que ¿quiénes son los que juzgan? Las autoridades de ese tiempo. Lo más doloroso, querido hermano, son las autoridades judías, porque ellos, conociendo los mandamientos, conociendo la palabra de Dios, se atreven a juzgar, se atreven a entrar en esta actitud de condena, sabiendo que desde el Antiguo Testamento ya la palabra de Dios nos está diciendo que el único juez es Dios. Y que lo que nosotros estamos invitados a hacer es ser este carácter de profeta y defender la palabra y la vida. Sin embargo, aquí fíjese, estamos ofreciendo todo lo contrario, la muerte. Y es por eso que hay una sentencia, querido hermano. Al mismo tiempo, la palabra de Dios nos está mostrando la fragilidad del ser humano cuando deja de tener intimidad con Dios. Cuando deja de tener esa comunicación con Dios, perdemos la sensibilidad ante lo que hay que hacer y más bien hacemos lo que no tenemos que hacer. Nos llenamos de impulso, de rabia, de odio, de revancha y en vez de construir, destruimos. En este mismo espacio vemos también la fragilidad de los discípulos, que aún teniendo comunión con el Señor, teniendo tanta intimidad, ellos tenían otra perspectiva de lo que era instaurar el reino de Dios. Y es por eso que cuando ven esta situación, comienzan a tener actitudes igual o peores que las grandes autoridades. Porque vemos a un Pedro que también va a amenazar con devolver mal por mal, ¿no? Es decir, si quiere matar al Señor, yo también voy a matar. O otros que se asustan y huyen. Yo no sé si usted se recuerda, pero también está el pasaje donde los hijos de Zebedeo le dicen al Señor, yo quiero estar, y la madre de Zebedeo le dice, yo quiero que mis hijos, uno vaya a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y dónde quedan esos dos hombres? Salen huyendo. Y es por eso entonces que también existe un distanciamiento de los discípulos al ver que vivir la fe como corresponde no era como ellos se la planteaban. Eso también nos pasa a nosotros, querido hermano, muchas veces. Estamos viviendo la fe, creemos que tenemos una fe buena, una fe correcta, pero pasan situaciones, dificultades, tribulaciones y ahí nos damos cuenta que nuestra fe está un poquito torcida o no está bien profundizada o está tergiversada. Vemos entonces, querido hermano, que el Evangelio de Marcos señala de manera simbólicamente también el desenlace y nos ayuda a que nosotros podamos mirar el panorama integral de lo que Jesús hace en ese momento. La pasión del Señor nos prepara, querido hermano, y nos sorprende a que nosotros podamos reconocer quiénes son los que verdaderamente reconocen a Jesús. Y al mismo tiempo esto nos va a desconcertar, porque las personas que menos pensamos, que menos creemos, son los que van a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Un pagano, un ateo, uno que no cree en este Dios. Mire quiénes terminan al lado del Señor, a su derecha y a su izquierda, dos ladrones. ¿Quién es el que reconoce? Usted va a leer en el Evangelio de Marcos, vuélvalo a leer ahí en el capítulo 15, versículo 39. ¿Quién es el que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios? Es el centurión. Una persona que no cree en este Dios judío, que es pagano, que después de atravesarle la lanza dice verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y es aquí donde el Señor nos enseña, querido hermano, y lo hemos experimentado muchas veces. ¿Quiénes son los que muchas veces nos han enseñado la fe? Las personas que menos creemos, la que menos pensamos es la que nos da una reflexión de fe. Y la que más esperamos que nos diera un buen testimonio es la que más bien nos haya escandalizado muchas veces. Es aquí donde el Señor entonces nos invita a nosotros a estar siempre preparados, querido hermano, para dar un testimonio integral.
Porque usted no sabe, querido hermano, quién es el que lo está viendo a usted ahora en estos tiempos. Usted creyera que usted pasa desapercibido en esta sociedad, que nadie lo conoce a cabalidad, pero ahora no es así. Con el tema de las redes sociales, yo le saco a usted ahorita una foto y pillo en internet su nombre, su apellido, a qué se dedica, a qué hora duerme, a qué hora come. Peor si usted publica dónde está todo el tiempo. Yo puedo hacer un detalle completísimo, qué es lo que hace, a qué hora va al gimnasio, a qué hora ora, a qué hora se duerme, a qué hora cabecea, porque así nos gusta ahora en la sociedad publicar en las redes, ¿no? En este momento voy a dormir una siesta, una selfie, ¿no? En este momento estoy comiendo un postre, en este momento estoy entrando a la misa, en este momento me asaltaron, se está llevando el maleante mi teléfono, ¿no? Y al final sabemos, aunque silenciosamente, sabemos la historia de todos, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que en las redes sociales lo que más se consume son los reels y las historias? Porque ahí silenciosamente miramos, ¿no? Ay, ¿qué está haciendo Sutano? Mira, está en Porongo comiendo chachairú, ¿no? Y no me trajo, ¿no? Pero fíjese, querido hermano, el momento menos pensado, Dios nos está invitando a dar un testimonio. Y el Señor nos invita a estar siempre listos, a abrir el corazón y la mente. Es por eso que el evangelista Marcos resalta eso. En ese momento más álgido, más difícil, las personas que menos pensamos nos están enseñando a reconocer a Cristo. Entonces, ahí, en esos momentos difíciles, más bien Dios nos enseña profundidad. En esos momentos de debilidad, va a decir Marcos, es donde más el Señor nos va a enseñar a creer en Dios. Por eso la sabiduría de la cruz es muy distinta a la sabiduría que buscaban los griegos y los judíos. Es por eso que es necedad y es escándalo para este pueblo, tanto para los judíos como para los paganos, porque no puede ser posible que un signo, un momento de humillación, de deshonra, de calumnia, de maltrato se convierta en un signo de salvación y fortaleza. Es por eso que para mucha gente, querido hermano, que usted lleve la cruz en su pecho, no les va a gustar. Cualquier persona que no tiene fe le va a decir, ¿y por qué seguís a un masoquista? A uno que le gusta que lo golpeen, que lo apaleen. Si es Dios Todopoderoso, Él nomás puede destornudar y hacer desaparecer a todingo eso, ¿no? Sin embargo, hay un propósito, querido hermano. La sabiduría de la cruz. Mire lo que va a decir San Pablo con respecto a la cruz, ¿no? Aquel que todo contemple esta cruz, toda rodilla se doblará. Eso solo lo puede hacer Dios, ¿no? Y muchas veces nosotros ahí vamos a llegar a ese Viernes Santo, donde tenemos la adoración a la cruz, donde usted reconoce la magnitud de la entrega y cuánto Dios se da a usted, querido hermano, en ese momento de la cruz. Por eso existe este momento de adoración. No es tanto tradicional, no es que hay que ir a cumplirle a Diosito alzando el santo sepulcro o ir a besar la cruz, sino cuando usted besa ese momento de la adoración de la cruz, querido hermano, usted tiene que introducirse en todo este momento de entrega. Y lo mínimo que puede pasar en ese momento es que nosotros, nuestro corazón, tenga una actitud de contrición, de verdadero arrepentimiento ante nuestras malas actitudes, ante nuestra dureza de corazón. Este Dios de la cruz, que es el que nos presenta el evangelista Marcos, quiere presentarnos que no es un Dios todopoderoso, sino que es un Dios que muestra también su debilidad y es crucificado. Es por eso que el Señor nos enseña, ¿no? Ahí cuando usted es débil, yo me hago más fuerte. Ahí en la debilidad, yo me hago más fuerte. Porque aunque se nos acaben la fuerza física, Dios viene bajo su gracia y nos da verdadera fuerza. Yo no sé si usted alguna vez ha experimentado esto, querido hermano, que hay días en los cuales no tenemos ganas de hacer nada, que estamos agotados, y no es físicamente, porque físicamente estamos bien, no estamos enfermos, no tenemos una dolencia quizás, pero hay un cansancio aquí adentro. Y en el caso, por ejemplo, de muchos papás, se sienten cansados, se sienten agobiados, se sienten estresados,
pero ven a sus hijos y viene una fuerza que usted no sabe de dónde viene, pero tiene una fuerza. Y el Señor nos está enseñando ahí que esa fuerza está en muchos momentos, querido hermano, no solamente con los hijos, sino en muchas etapas de nuestra vida. Ahí cuando estamos buscando realizarnos como personas en esta vida, hay momentos en los cuales ya queremos bajar la toalla porque vemos que nuestra sociedad está torcida, está perdida, está alejada de los valores, queremos bajar los brazos y viene una fuerza de aquí adentro que dice no, hay que seguir haciendo lo que es correcto. Y Dios nos va enseñando, querido hermano, que tenemos que alimentarnos siempre de esa verdadera fuerza, pero reconociendo nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestras limitaciones como seres humanos. Porque cuántas veces también nos ha pasado a nosotros, queridos hermanos, que hemos querido solucionar las cosas solamente bajo nuestra fuerza y queremos imponer y queremos obligar. Yo no sé si usted ha reflexionado, pero ¿por qué suceden las discusiones? ¿Por qué existen los momentos de discusión y de manera especial donde nos gritamos fuertemente? Es porque el ser humano quiere imponer su idea y quiere hacerse entender bajo la fuerza. Y es por eso que está la ley de que el que grita más fuerte es el que gana, ¿no? Esa está en nuestra concepción, ¿no? Yo le voy a gritar más fuerte para que me entienda, el otro me grita más fuerte, los dos quedamos roncos y no nos entendimos. Eso sucede en las discusiones, ¿no? Hasta podemos insultarnos y decirnos ajo y cebolla, igual no vamos a recapacitar, porque cada uno está terco. Pero mire lo que hace el Señor. En esa debilidad nos va enseñando, que pareciera silenciosa, que pareciera que no tiene fruto, pero va tocando lo más profundo de nuestro ser. El ser humano tiene otra manera de accionar muchas veces. Queremos que por la fuerza la persona crea, ¿no? No, yo tengo que llevarlo a misa porque sí y porque sí, y no le explicamos qué es lo que se vive en la misa, entonces la persona no va a disfrutar y viene aquí molesto, ¿no? Quizás a muchos de nosotros nos ha pasado en su momento hasta que tuvimos ese encuentro con el Señor, ¿no? Pero antes de eso renegábamos, no queríamos venir, peor aquí en la mansión, ahí en la mansión son larguerísimos, ¿no? Parece que ahí en la mansión utilizan un reloj de arena mojado, ¿no? Porque pasa el tiempo y no acaba nunca, ¿no? Se le mojó el reloj al Padre y sigue predicando y ya se hizo de noche y de día y por eso aquí las vigilias son más largas, ¿no? Sin embargo, vamos olvidando la centralidad. Vemos entonces, queridos hermanos, que Marcos quiere presentarnos a un Dios que rompe los paradigmas, que rompe lo que es la concepción acerca de un Dios todopoderoso. Entonces, quiere, querido hermano, que nosotros tengamos una nueva predisposición. Es decir, ir más allá de la lógica y la sabiduría humana. Ahora, aquí la pregunta puede surgir, ¿en verdad nosotros estamos predispuestos a romper esos paradigmas? Porque el ser humano siempre quiere aferrarse a algo. Quiere aferrarse a algo, es decir, tener algo yo aquí de qué aferrarme para afianzarme y ir caminando hacia adelante. Sin embargo, con el Señor no es así. ¿Por qué cree que existe este pasaje de la Escritura donde el Señor invita a caminar sobre las aguas? Porque el Señor quiere que tengamos plena fe en Él. Caminar sobre las aguas no tiene un camino. Y humanamente eso es imposible. Porque usted, por las leyes de la gravedad en las que vivimos, usted al poner el pie en el mar ya está enterrado hasta lo último, ¿no? Y peor aún, como le pasó a este discípulo que comenzó a ver los problemas, las dificultades, y estaba ya él caminando sobre las aguas, pero comenzó a ahogarse. Esto nos quiere decir, querido hermano, y repito una vez más, hay que romper ese paradigma de qué es el seguimiento a Dios. A veces nos aferramos a nuestros propios conceptos, a nuestra forma de ver la vida de fe y nos estamos lastimando. Porque interpretamos la palabra de Dios a nuestro gusto y cuando viene una persona y nos quiere corregir sobre esta mala interpretación nos molestamos.
No tenemos apertura de mente y corazón y queremos que al final se interprete la palabra de Dios como ellos quisieran. ¿Cuántas veces no me ha pasado eso, querido hermano? Que he querido corregir a alguien ahí estando en el confesionario y se han ido bravos hasta el día de hoy, creo, ¿no? No, ese padre no sirve, ¿no? Y van y buscan a 800 padres, los 800 le dicen lo mismo, con ninguno quieren concordar, ¿no? No, están equivocados, ¿no? Una vez una señora me dijo, padre, he ido hasta buscar al obispo para preguntarle si debo perdonar a mi hermano. Y me han dicho que tengo que perdonar, pero ¿cómo voy a perdonar si él empezó primero? Él fue el que me lastimó. Yo le digo, usted no va a buscar aquí otra respuesta que esa. Esa es la correcta, aunque a usted no le guste. Pero ¿cómo, pues, padre? Y comenzó a enojarse. Le dije, bueno, aquí no es cuestión de quién se enoja, ¿no? Si nos enojamos los dos, igual vamos a salir perdiendo, ¿no? El perdón libera nuestra vida. Y eso es lo que hace Cristo. Y lo que nos muestra también en la cruz. Perdonar, querido hermano, a cabalidad. Imagínense si el Señor estuviera todos los días reprochándonos que por nuestra culpa Él estuvo en esa cruz. Ya nosotros también estuviéramos cansados de escuchar el mismo discurso todos los días, ¿no? Ahí al momento en que usted se porte mal, el Señor, acordate, yo en la cruz morí, te moderás, ¿no? Como nos pasa a nosotros, ¿no? Pasa una situación y le hacemos acuerdo al bueno de la situación. ¿Te acordás? En el año 88 estaba lloviendo, caía granizo, me hiciste esto y todavía me duele, ¿no? Sin embargo, el Señor nos dice, hay que seguir hacia adelante. Es por eso que también el evangelista Marcos nos invita a ver nuestro presente. ¿Qué estamos haciendo con nuestro presente, con este momento exacto? Las cosas que pasaron en el pasado ya pasó y muchas de ellas no las vamos a poder cambiar. Es parte de nuestra historia, pero en nosotros en fe, esas actitudes podemos romper con ellas y no nos pueden definir. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo nos proyectamos con nuestro futuro? Es por eso que es importante, querido hermano, que vivamos verdaderamente el presente, a cabalidad con Dios, creyendo y dando un testimonio real y vivo de su presencia. Es aquí donde el Señor nos invita entonces, querido hermano, a poner los pies sobre la tierra y vivir cada día como si fuera el último. Porque eso es lo que nos enseña el Señor. El Señor no nos ha puesto una fecha a cada uno, ¿no?, de cuándo vamos a morir, sino que nos ha dicho, vivamos a plenitud bajo su presencia todos los días de nuestra vida. Amén.